Bueno, ya faltan pocos días para que se realice la COP21 en París. Tenemos un video sobre cómo será el lugar donde se lleve a cabo. Se espera más de 40.000 personas en una zona de París. COP21. Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento en Washington, llevó a cabo una discusión en la que se resaltaron los programas y compromisos que presentarán los países de Latinoamérica. Muchos países en la región ya empezaron a desarrollar amplias estrategias nacionales sobre el cambio climático y estas se están traduciendo en enfoques sectoriales en términos de inversión, ya sea para energía renovable, el transporte sostenible, así como cuestiones relacionadas con la agricultura y el uso de la tierra. Estados Unidos y China son las dos naciones contaminantes más grandes del mundo. Timmons Roberts, profesor de estudios ambientales de la Universidad de Brown, enfatiza que lo que estas dos naciones presenten en la cumbre servirá como ejemplo para los países de Latinoamérica. El mundo está cambiando y los grandes actores están tomando en serio esta cuestión. Demuestran que la región quiere ser el centro de atención o ser parte de la solución. El terrorismo y el cambio climático están de alguna manera vinculados, se lo vamos a comentar después. El presidente de la COP20, Manuel Pulgar Vidal, señaló que la reunión de la COP21 en París servirá para entender que no solo se enfrenta a la gran amenaza del cambio climático, sino también a otra amenaza que es el terrorismo. La conferencia sobre el cambio climático de París COP21 se realizará en Le Bourget, a las afueras de París, y está prevista la llegada de 118 jefes de Estado y de Gobierno del 30 de noviembre al 11 de diciembre del 2015. Se espera que se logre alcanzar un nuevo acuerdo sobre el cambio climático a nivel mundial. El cambio climático es ya una amenaza tanto para la vida diaria de la población como para sus medios de vida, principalmente en las regiones más pobres y vulnerables del planeta. Las autoridades francesas tienen prevista la llegada de entre 20.000 y 40.000 personas provenientes de los 195 países participantes. 150 millones de refugiados. Bueno, y la COP21 se va a realizar en París, eso se confirmó incluso después de los atentados por las autoridades francesas, y el canciller francés Laurent Fabius ha dicho que tanto el terrorismo como el cambio climático son los principales desafíos de la humanidad para el siglo XXI. E incluso también el secretario de Estado estadounidense ha dicho que no es coincidencia que la guerra civil en Siria se haya producido después de una sequía tan fuerte que se estima que afectó a más de 1.000.000 o 1.300.000 personas, 300.000 agricultores. Bueno, en general en Siria, ¿no? Hay quienes sostienen que, teniendo en consideración primero que los países árabes en general importan la mayor parte de los alimentos que consume su población, porque los países árabes están ubicados en su mayoría en las zonas más desérticas del mundo, por ejemplo el desierto más grande, el del Sahara. Uno, y dos, que en los meses y años previos al inicio de las revueltas en el mundo árabe, por sequías y por otras razones, el precio de alimentos claves como el trigo creció significativamente, 70-80% en esos niveles, que esos serían factores importantes para explicar, desencadenantes, mejor dicho, de las revueltas que se producen en Túnez, Egipto y luego Siria. Y en tanto esas sequías tengan vínculo con el cambio climático, claro, la relación no es tan clara. No es tan directa, tan inmediata. Pero en todo caso es posible. En tanto tengan relación con el cambio climático ya estaría siendo fuente indirecta de conflictos sociales. Se habla que por primera vez en muchos años había tenido que importar trigo Siria, lo que también era sorprendente. Lo que estaba leyendo también un artículo de Le Monde, lo que hablan del cambio climático es que multiplica las amenazas, ¿no? O sea, ya no es que sea el vínculo directamente, y eso lo dice Kerry también, pero sí crea una situación de inestabilidad que promueve este tipo de movimientos que pueden llegar a convertirse en terroristas. Bueno, la pobreza en general y el acceso a recursos suelen ser factores importantes en el inicio, sea de conflictos sociales, sea de conflictos armados, que son fenómenos distintos. Y en tanto el cambio climático incida en, digamos, carencia de recursos, puede tener incidencia tanto en conflictos sociales como en conflictos armados. La COP21 entonces se realiza en Francia, en París, de todas maneras. Se han cancelado las actividades públicas, como una marcha que iba a haber el 29 y otra marcha también de clausura, pero se buscarán maneras alternativas para que los parisinos hagan sentir su voz en favor del planeta.
El presidente francés François Hollande recibió al primer ministro británico David Cameron y conversaron sobre la cooperación contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria y en Irak. El martes, Hollande se reunirá en Washington con el presidente estadounidense Barack Obama. El presidente de Francia, François Hollande, recibió hoy al primer ministro británico David Cameron, quienes rindieron homenaje a las víctimas de los atentados del pasado 13 de noviembre, frente a la sala de conciertos Bataclan. Luego se reunieron en el Elíseo para coordinar acciones para luchar contra el Estado Islámico. Cameron dijo que respalda la lucha que el mandatario francés viene llevando a cabo en Siria. Apoyo firmemente la iniciativa que el presidente Hollande ha tomado para atacar al Estado Islámico en Siria y es mi firme convicción que Reino Unido también debería hacerlo. Señaló también que ambos países enfrentan una amenaza común, por ello vienen compartiendo información e inteligencia para protegerse de posibles ataques terroristas. Pero hoy acordaron intensificar esfuerzos para trabajar más estrechamente y ofreció a Francia la base aérea en Chipre. Hoy le propuso al presidente François Hollande el uso de la base de Rafah Crotiri por los aviones franceses que participan en las operaciones y un apoyo adicional para repostar combustible en vuelo. François Hollande indicó que su país intensificará los bombardeos contra el ISIS. Vamos a intensificar nuestros ataques en contra del Daesh. Nuestro objetivo es hacerle el mayor daño posible a este ejército terrorista. El mandatario francés tiene previsto visitar mañana Estados Unidos para conversar con el presidente estadounidense Barack Obama y en los próximos días hacer lo mismo con Vladimir Putin en Rusia, con la finalidad de formar una gran coalición internacional para combatir al Estado Islámico en Siria e Irak. Bueno, y mañana David Cameron debe presentarse ante sus parlamentarios, ante su parlamento, para poder tener la aprobación de una mayor participación del Reino Unido en la lucha contra el ISIS, algo que no ha tenido hasta ahora, Farid, como tú me comentabas, y se espera que cambien tras los atentados en Francia. Claro, hay que recordar que Cameron intenta obtener la aprobación del Congreso para bombardeos en Siria cuando se certifica que todo parecía indicar el gobierno sirio utilizó armas químicas, no lo obtuvo y no tenía la mayoría necesaria para realizar bombardeos en esta ocasión en Siria. En Irak sí, porque había un pedido del gobierno iraquí, con lo cual desde el punto de vista del derecho internacional la acción estaba legitimada. Pero el gobierno sirio no ha autorizado, eso hay que recordarlo, ni a Francia ni a Estados Unidos atacar blancos en su territorio. Solo a Rusia. Entonces, solo a Rusia. Entonces, las acciones de Estados Unidos y Francia bajo el derecho internacional son sumamente cuestionables. Ese fue un factor que tomó en consideración el Congreso británico y por eso creo que ni siquiera llevó a votación el tema, porque sabía que no iba a obtener la mayoría necesaria. El caso es, sin embargo, que si bien el gobierno sirio no lo autoriza, tampoco le molesta que Estados Unidos y sus aliados bombardeen a uno de sus enemigos, en este caso al Estado Islámico. Entonces, ese es el limbo jurídico en el cual se realizan estas acciones. Claro, ahora él cuenta con que lo ocurrido en Francia haga que la relación de fuerzas en el Congreso cambie. Ahora, habría que decir una cosa tanto respecto a Francia como respecto a Gran Bretaña, que el tema del terrorismo está siendo utilizado para volver a elevar el gasto de defensa. Es discutible que esa sea la mejor forma de responder al terrorismo. El tema del terrorismo tiene que ver más con temas de inteligencia. Combatirlo eficazmente tiene que ver más con cooperación en materia de inteligencia que con comprar nuevos pertrechos militares, pero en todo caso, curiosamente, esta va a ser una forma de sortear las políticas de austeridad que se venían llevando a cabo hasta ahora. El gasto es lo que algunos en Estados Unidos llamaban un keynesianismo militar, el gasto de defensa como una forma de elevar el gasto público con un efecto multiplicador sobre sectores de la economía. Ahora, el presidente Hollande, François Hollande, el presidente de Francia, va a viajar también a Estados Unidos para hablar sobre esta alianza que él pretende establecer contra el ISIS. Pero ya el presidente Obama ha dicho que la estrategia que él ha delineado va a continuar. Bueno, el tema es que ninguno de los involucrados quiere poner tropas sobre el terreno por razones de política interna, pero además porque es lo correcto en el sentido siguiente. Los estudios sobre atentados suicidas demuestran una y otra vez
que la principal motivación de quienes realizan, de las organizaciones que ordenan realizar atentados suicidas a su militancia, es la ocupación militar extranjera. La presencia de tropas extranjeras suele ser un aliciente para la violencia, no una forma de combatirla. Claro, y además también puede haber cierto respaldo del pueblo americano por hacer algo más en este momento, pero como se preguntaba el periodista Farid Zakaria, decías, claro, la gente se entusiasma a la hora de entrar, pero después pregunta en qué momento salimos. Y además, como decía el mismo Zakaria, un comentario y un artículo reciente, Al-Qaeda no ha vuelto a realizar un atentado en una capital de un país desarrollado desde el año 2005. Sí. No ha desaparecido, pero su capacidad de acción se ha limitado dramáticamente sin necesidad de invadir país alguno desde que Obama llegó al gobierno. Y si acaso algunas acciones como el bombardeo de la OTAN en Libia han contribuido más al surgimiento del Estado Islámico. Entonces, paciencia es probablemente una recomendación inteligente en un contexto como este. Y estos atentados últimos, el de París y el de Rusia también, o el de Líbano y Turquía, ¿son señal de un fortalecimiento del ISIS o puede ser más bien que están perdiendo terreno y tienen que tener este tipo de ataques? Bueno, no hay que especular mucho en el sentido de que están perdiendo terreno. La base militar de Kuwairis cerca de Alepo, si mal no recuerdo, en Siria, estuvo cercada por el Estado Islámico meses. El bombardeo ruso ha ayudado a las tropas del ejército sirio a romper ese cerco. Y la ciudad de Sinjar, que no es una ciudad per se importante, no es tan grande, pero que es importante en tanto está en la ruta que conecta a las dos principales ciudades que controla el Estado Islámico en Siria, Raqqa, y en Irak, Mosul, cayó en manos de fuerzas kurdas hace un par de semanas o 10 días antes de los atentados en París. No es casual que en un lapso de un mes hayamos visto atentados en Ankara, en el Sinaí contra blancos rusos, en Beirut y en París. O sea, están atacando fuera por los reveses que empiezan a tener dentro del denominado Estado Islámico. La policía francesa difundió la imagen del tercer atacante terrorista en el Estadio Nacional de Fútbol el pasado 13 de noviembre con la intención de pedir a la ciudadanía su colaboración para identificarlo. Él murió. Lo único que se sabe es que el atacante, según recuerdan los medios, es que fue controlado en la isla griega de Leros el pasado 3 de octubre junto a otros los suicidas del estadio, cuya foto fue difundida el pasado martes, pero que todavía no ha sido identificado durante su registro en Grecia, entre otros migrantes. El hombre objeto de este nuevo llamado a testigos había presentado un pasaporte sirio a nombre de Mohamed Al-Mahout. Y también otra noticia que llega de París: se ha encontrado lo que sería un chaleco con explosivos. Está por confirmar a quién cuál de los terroristas pudo haber pertenecido. Y mientras Rusia mantiene sus ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico en Siria, Francia lanzó su primera ofensiva desde el portaaviones Charles de Gaulle sobre Siria e Irak. El portaaviones francés Charles de Gaulle ya se encuentra en el Mediterráneo Oriental y empezó con sus operaciones antiterroristas en Siria. Los primeros ataques de los cazas desde el buque han destruido 2 objetivos